Este es el tercer mensaje, exponiendo de alguna manera la epístola a los Gálatas, aunque en realidad partimos del capítulo 3 y luego mi deseo era a partir de ahí ir exponiendo todas las porciones de la carta hasta llegar al final. Eso nos hubiese tomado un tiempo más o menos largo. Pero creo que el Señor nos guía de otra manera. Creo que en este momento era oportuno entonces vamos a saltar algunas porciones importantes, por supuesto, preciosas, pero que quizá tal vez sea oportuno poner el énfasis donde queremos ponerlo hoy y la semana que viene. Espero estar discerniendo bien el deseo, la voluntad del Señor para nosotros. Vamos a orar antes de entrar en la palabra. Señor, estamos delante de ti y eso es un milagro. Gracias porque podemos estar tranquilos y no ser consumidos. Y Señor, tienes el mérito de eso. Tú has preparado todas las cosas para bendecirnos, Señor. Y eso es lo que te pedimos. Queremos que tú envíes tu palabra y tú nos sanes y nos libertes y nos confortes y nos corrijas. Y pongas, Señor, y traigas de tu vida y sigas suministrando tu Santo Espíritu y tu santa verdad a nuestros corazones, Señor. Muévete en medio de tu pueblo de una manera milagrosa, sobrenatural. Esperamos, Señor, en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 5, Gálatas capítulo 5, y vamos a hacer lectura de todo el capítulo, hasta el versículo 24. Y dice la palabra del Señor: Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre,
templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hasta ahí la lectura. Voy a hacer un resumen, espero no alargarme mucho aquí, pero quiero retomar todo lo que hemos visto hasta aquí. Pablo está sorprendido de lo que está pasando en medio de las congregaciones en la región de Galacia. Prácticamente lo que les dice, pero ¿qué bicho os ha picado? ¿Quién os ha fascinado? Yo fui a vosotros y os puse delante de la cara a Jesucristo y Jesucristo crucificado. Y cuando vosotros recibisteis el mensaje y os abrazasteis a Él con profunda satisfacción, estalló la vida y el desierto se convirtió en un huerto fértil. Pero una extraña levadura está leudando toda la masa y el gozo de ayer de los Gálatas se está convirtiendo en una vida lastimera. Una mosca muerta ha caído en el perfume del perfumista porque falsos profetas, falsos maestros, se han introducido en medio de las congregaciones enseñando otro evangelio. No es que haya otro, sino están enseñando un falso sistema de salvación y están diciendo, bien, Cristo sí, pero no solamente Cristo. Hay que obedecer, hay que circuncidarse y obedecer la ley de Moisés de todo corazón. Así que obedece la palabra de Dios, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo y Dios te recibirá. Pero Pablo dice que eso no es un evangelio. Eso no es buena noticia. Eso es un sistema inútil, vacío e impotente. Y Pablo argumenta, porque sabe que si los Gálatas se dejan desviar por esa mentira, no hay esperanza para ellos. Si Moisés entra en la ecuación, entonces el Evangelio ya no es el Evangelio. Y entonces argumenta, y él da 3 argumentos. En primer lugar, Gálatas, la posición que vosotros estáis adoptando contradice la obra de Dios en vuestras propias vidas. Al principio, ¿cómo es que recibisteis al Espíritu de Dios? Esto es increíble, Gálatas, es algo maravilloso. Dios morando en vosotros, ¿cómo lo habéis conseguido? ¿Cuántos mandamientos hay que obedecer para que esto sea una realidad? Gálatas, recibisteis el Espíritu por la gracia de Dios. Es un regalo que Dios concede en base a escuchar el mensaje sencillo del Cristo en la cruz con profunda satisfacción. Y no solo ayer, sino hoy. El Dios que sigue hoy suministrando el Espíritu y haciendo milagros entre vosotros hoy, ¿lo hace porque sois obedientes o porque sois creyentes? ¿Lo hace porque cumplís toda la ley o porque seguís abrazados a Cristo? Por supuesto, lo hace porque seguís en la posición de la fe. Ahora, no solamente eso, en segundo lugar, Pablo les demuestra que la enseñanza de estos falsos maestros está en contradicción con la Escritura. ¿Quiénes son los justos? Los que cumplen toda la ley. Entonces, ¿por qué Abraham fue llamado justo? ¿Cómo es esto? ¿En base a qué Dios dice que Abraham es justo? ¿No fue acaso porque creyó a Dios? Y esto no solamente se aplica a Abraham, sino se aplica a todos los hijos de Abraham, es decir, sus descendientes espirituales, es decir, los creyentes. Estoy yendo muy rápido. Y en tercer lugar, Pablo les dice, lo que los falsos maestros están llamando evangelio es un sistema inútil que en realidad os va a meter en un callejón sin salida, os va a poner bajo maldición, os va a meter en una prisión de la cual no se puede salir jamás. Ahora, por supuesto que la ley se introdujo. Dios dio la promesa a Abraham y 430 años después de que la confirmase a Jacob, Dios introdujo la ley. Pero no porque Dios ha cambiado de opinión, no porque Dios quiera introducir nuevas estipulaciones en su pacto, no. La ley se introduce con otro propósito. ¿Para qué sirve la ley? Y esto fue lo que vimos en el último domingo. ¿Qué sentido tiene? En primer lugar, Pablo dice que la ley es inferior a la promesa.
Es inferior porque vino a través de mediadores, mientras que la promesa se estableció sin necesidad de mediadores. ¿Por qué? Porque en la ley hay dos partes contratantes, Dios y el hombre. Las dos partes tienen que cumplir para que todo vaya adelante, pero en la promesa no. Dios es el único que firma, porque Dios se compromete a cumplir lo que ha prometido. Abraham es testigo y beneficiario, pero no parte contratante. Y como Dios lo que hace es una promesa, no necesita mediador para entregarla. Cara a cara se acerca a Abraham. La parte débil del pacto en Sinaí soy yo. La ley es perfecta, buena, santa y justa. Pero yo, en este eslabón de la cadena, soy un eslabón de mazapán. Yo no me colgaría de una cadena así. Pero en la promesa, Dios es el único eslabón. Bendito sea el nombre del Señor. En segundo lugar, es inferior no solamente porque viene a través de mediadores, sino que su propósito era limitado. La ley fue introducida a causa de las transgresiones, es decir, para mostrar la falta, no para limpiarla. La ley fue dada para que el hombre, ante la santidad de Dios y las demandas de la ley de Dios, desesperara de sí mismo y esperara en un Salvador. Pero nunca fue introducida para que el hombre, por medio de ella, alcanzara la justicia y la bendición. Y en tercer lugar, la ley es inferior porque tenía fecha de caducidad. Fue introducida hasta que aparece Cristo. Es decir, la ley nos conduce a Cristo, pero cuando nos lleva a los pies de Cristo, por así decirlo, allí acaba su función. Y en segundo lugar, además de mostrar que la ley es inferior, Pablo muestra que la ley no contradice la promesa, sino que sirve a la promesa, está al servicio de ella. Porque la ley no es un camino alternativo, sino que en realidad lo que está haciendo es el trabajo que hace un ayo, conduciéndonos a Cristo. Y cuando estamos en Cristo, entramos en la madurez, en la mayoría de edad, y ya no necesitamos más ayo. La ley nos echa el aliento en la nuca hasta que nos encontramos con Cristo, hasta que decimos, ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego de Romanos 7 pasamos a Romanos 8 y decimos, gracias, ahora en Cristo no hay ninguna condenación, se acabó, ya no necesitamos más ayo. Y por último, Pablo argumenta que en Cristo todo está cumplido y que ya no necesitamos la ley, que los que están en Cristo reciben el Espíritu de Cristo y pueden llamar a Dios papá, y están revestidos de Cristo y tienen unidad con el resto de los creyentes y vienen a ser herederos de la promesa. Esto es lo que hemos visto hasta aquí. Espero que no hayáis perdido. Sé que son conceptos a veces un poco complejos. Ahora Pablo nos dice, estad firmes, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. A los Gálatas, si miréis en el capítulo 4, en el versículo 10, por favor no cerrad la Biblia. La Biblia es abierta siempre. Gálatas capítulo 4, versículo 10. Pablo les dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Allí están los Gálatas, celebrando las fiestas a fin de que Dios les sea propicio, con miras a alcanzar el bien hecho de parte del Señor. Ayer eran esclavos, ellos estaban sometidos a las religiones paganas, no tenían comunión con Dios. Si miráis en 4:8, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. No tenían comunión con Dios y vivían bajo las exigencias de ritos sin vida para agradar a deidades imaginarias. Estaban prestando servicio al leño y a la piedra, a dioses metálicos de oro y de bronce que no podían salvar. Dioses que tienen manos pero no tienen capacidad de moverlas porque no tienen vida. Dioses que tienen ojos pero no ven. Dioses que tienen oídos y tienen labios pero ni tienen aliento ni tienen mensaje.
dioses de lata, que en realidad no son dioses. Y estos Gálatas habían vivido en otro tiempo bajo el yugo, bajo la esclavitud de una religión falsa, sirviendo a dioses falsos en busca de una salvación falsa e imaginaria. Pero Dios llegó justo a tiempo. Y ahora que conocéis a Dios, o mejor dicho, Gálatas, dice el texto, ahora que Dios os conoce, porque quiero que quede claro que no es que vosotros habéis hecho la conquista del conocimiento de Dios. Esta no fue vuestra conquista, Gálatas. Es Dios el que conquistó. No fuisteis vosotros que llegasteis al punto de decir, y ahora conocemos a Dios. No, vosotros estabais, como alguien decía, mientras adorábamos al Señor, en el tiempo de canto, estábamos muertos, sin vida, sin esperanza, sin ninguna relación con Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos salvó y nos conoció. Es Dios el que recorrió el camino, el que tomó la iniciativa y el que conquistó el corazón vuestro, Gálatas. Así que ahora que conocéis a Dios, o mejor dicho, que Dios os conoce, es que parece que os gusta ser esclavos. Ayer erais esclavos y servíais a dioses que no son dioses. Pero ahora Dios os ha librado. ¿Cómo es esto? ¿Es que queréis otra vez volveros a meter bajo otro yugo? Antes sirviendo al Dios de la montaña o al Dios del fuego, y ahora sirviendo bajo la ley, guardando preceptos y 10.000 regulaciones. ¿Cómo es esto que ahora estáis guardando el Sabbat y las fiestas y los años y las temporadas? ¿Esto qué es? ¿Recordáis al pueblo de Israel cuando salió al desierto rumbo a la tierra prometida? Varias veces decían, volvámonos a Egipto. Parece que los Gálatas están haciendo lo mismo como el pueblo de Israel antaño. Habían salido de una prisión y se habían metido en otra prisión. ¿Me seguís? Sin embargo, aquí Pablo, en el versículo 1, les dice, en realidad la traducción de Reina Valera del 60, desde mi punto de vista, no es del todo apropiada. La mayoría de Biblias que he consultado, de versiones que he consultado, dicen algo parecido a esto, que quizá se ajusta más bien al sentido del texto griego. Cristo nos ha liberado para que disfrutemos de libertad. La Biblia de Jerusalén dice, para ser libres Cristo nos liberó. Es decir, Gálatas, no. ¿Qué estáis haciendo? Cristo nos ha hecho libres, pero no para meternos debajo de otro yugo. Cristo nos ha hecho libres para que seamos libres. Cristo no rompe una cadena para atarte con otra. Cristo no te saca del yugo para ponerte en el cepo. Cristo no te cambia de prisión. Cristo te hace libre para que sea libre. Cristo os sacó debajo el yugo de esa falsa religiosidad, debajo el servicio de esos dioses que no son dioses, para que ahora vivas en libertad. La gloriosa libertad, diría Pablo cuando escribe a los romanos, la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Así que permaneced en esa libertad. No permitáis que os conviertan de nuevo en esclavos. Hermanos, si ellos, los Gálatas, se dejan embaucar, ellos van a caer en el colmo de la desgracia. Y os cuento. Este es el colmo de la desgracia. Pablo les dice, si tú te circuncidas, hace unos días estuve con una persona que un día confesaba a Cristo y luego se circuncidó. Estuve hablando con ella de estas cosas, en parte. Ahora cree que Jesús es importante, pero no es Dios en absoluto. Y aunque le di un abrazo con todo mi corazón,
No tengo otra cosa que decirles sino lo que Pablo dice aquí, por el Espíritu de Dios. Si te circuncidas, te has desgraciado. Si te circuncidas, te has desgraciado. Porque has cambiado de ámbito. Has roto con Cristo. Te sales completamente del territorio de la gracia y en esta nueva tierra donde te colocas no puede alcanzarte el favor de Dios. Si tú procuras alcanzar tu justicia, la justicia de Dios, por medio de cumplir la ley, guardando el sabbat, comiendo ciertos alimentos, evitando ciertos otros alimentos, cortándote el prepucio y cosas por el estilo, entonces vas a tener que guardar toda la ley. Y no solo eso, vas a tener que guardar toda la ley todo el tiempo sin fallar. Y no solo eso, vas a tener que guardar toda la ley todo el tiempo sin fallar, sin contar con Cristo. No esperes recibir nada de Cristo, porque Cristo a partir de entonces no te será de ningún provecho. ¿Tú has confiado en tu piedad? ¿Tú te has confiado a tu fuerza y a tu desempeño? Apáñatela como puedas. Necesito un voluntario. No sé, alguien... Vamos a ver. Karen, ¿tú me puedes ayudar? Una voluntaria. No, solamente te pido que vaya a la palmera de allí. A la palmerita. Muy bien. Imaginemos, pero no le hagan nada todavía. Imaginemos que una de las hojas o una de las ramitas, la más chica, Karen, una de las ramitas de esa palmera decide vivir y fructificar por su cuenta, confiando en su capacidad, en su buen hacer, en su vigor y en sí misma. ¿De acuerdo? ¿La puedes arrancar, por favor? No, ¿me la puedes traer? En estos asuntos el pastor Antonio Gómez sufre más. Gracias, Karen. Gracias. ¿Tú has tomado esa decisión? Apáñatelas como puedas. Tú te has desligado de Cristo. Tú te has puesto en una situación totalmente desesperada. Has cortado con Cristo y por lo tanto has cortocircuitado toda posibilidad de vida. Si tú te circuncidas, si tú estás procurando establecer tu propia justicia con tu desempeño y con tu obediencia, con lo que haces o con lo que dejas de hacer, tú te has puesto en un terreno imposible, donde lo único que hay es muerte y ruina. El día que esta palmera, que esta hojita de palmerita fructifique sobre esta mesa, ese día una persona podrá alcanzar la justicia de Dios con la fuerza de su propia carne, por sí mismo. ¿Se entiende? Si tú te circuncidas menospreciando a Jesús como Salvador suficiente, estás separándote de la vida y de toda posibilidad de justicia y de vida y de bendición y de todo lo demás. Cristo a partir de entonces no te aprovechará para nada, como la vida que fluye, como la savia que fluye ahora mismo por aquella palmera, no le aprovecha esta rama, ¿a que no? ¿En qué se beneficia ahora mismo esta ramita de la vida que tiene aquella planta? Absolutamente en nada. Así, la persona que quiere, que procura
establecer su propia justicia por medio de guardar mandamientos y hacer oraciones y guardar fiestas y hacer o dejar de hacer cierto tipo de cosas. Se coloca en un lugar donde Cristo y la vida del Espíritu no le afecta para nada. Sin embargo, nosotros, capítulo 5, versículo 5, nosotros, dice Pablo, nosotros, en cambio, por la obra del Espíritu de Dios, por la virtud y el poder del Espíritu de Dios, abrigamos la esperanza de alcanzar la justicia mediante la fe y no mediante nuestras propias obras. La fe nos liga a Cristo. La fe no es meritoria, ya lo hablamos. La fe no es meritoria. La fe lo que hace es que nos injerta de nuevo. Y cuando por el poder de Dios, por la fe, mediante la fe, somos injertados en Cristo, ahora sí, la vida fluye sin ningún impedimento. Y todas las bendiciones se aplican a nosotros. Ahora, los maestros judaizantes podían decir, ¿cómo es esto? Esto de esclavitud. ¿Es que acaso nosotros somos esclavos? ¿Cómo es que habla de esclavitud? Nosotros somos hijos de Abraham. Pero Pablo en el capítulo 4 les ha dado un poderoso argumento. No lo vamos a leer, pero está en el capítulo 4 a partir del versículo 21. Básicamente, Pablo lo que les ha dicho es, un momento. ¿Recordáis? Estoy recordando cuando Jesús les dijo a los religiosos judíos en su día, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces los religiosos dijeron, ¿libre? Un momento, nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros no somos esclavos de nadie, nosotros somos hijos de Abraham. ¿Cómo dices tú seréis libres? Los hijos de Abraham son libres. No se puede librar a un hijo de Abraham porque un hijo de Abraham, por definición, es libre. Y Jesús les explica por qué ellos se están equivocando. Yo creo que este era el mismo pensamiento que Pablo intenta rebatir en estos versículos del capítulo 4. Un momento. Ser hijo de Abraham no significa ser libre. No os equivoquéis. Vosotros que aludís tanto a la Torá. ¿Qué dice la Torá? ¿Qué dice la Escritura? Abraham no tuvo un hijo. Tuvo dos. Tanto Isaac como Ismael salieron de sus lomos. Y la diferencia entre Isaac e Ismael es abismal. Hay un abismo entre uno y otro. Y la diferencia no es para nada física. La diferencia es una diferencia espiritual. Y tan distintos eran el uno del otro que el mayor, Ismael, perseguía al menor, Isaac. Cuando Isaac fue destetado tendría aproximadamente 3 años. Dice que Sara se dio cuenta cómo Ismael le agobiaba, se burlaba de él, le perseguía. El término es un término fuerte, le hacía la vida imposible. Ismael tenía 14 años más que Isaac. Y entonces Sara fue a Abraham y Dios le dio la razón a ella. Tanta diferencia había entre Isaac e Ismael que Dios dispuso que ambos no podían heredar juntos, que ambos no podían vivir bajo el mismo techo. ¿Sabes lo que Dios le dijo a Abraham? Expulsa a Ismael y a su madre, porque ambos no heredarán juntos. Piénsalo un momento. Ser hijo de Abraham no significa ser libre. Abraham tuvo un hijo esclavo y sin herencia. Abraham tuvo un hijo esclavo y sin herencia. Pero tú dices, ¿pero cómo es esto? ¿Cómo es que Ismael fue
echado de la casa de Abraham. Como Pablo dice en otro lugar, el esclavo no permanece en la casa. El esclavo no permanece en la casa. Pablo razona de esta manera. Ismael es hijo de Agar. Agar, recordáis, era la esclava de Sara. Sara le pidió a Abraham que tomase a su esclava para que su esclava le levantase descendencia. Ismael es hijo de la esclava. E Isaac, por su parte, es hijo de Sara. Sara es la mujer libre. No os perdáis aquí. Ismael no solo es hijo de la esclava, sino que Ismael nació por decisión humana y siguiendo el curso natural de la naturaleza. ¿Está claro? Ismael es lo que pueden conseguir un hombre fértil y una mujer fértil. Ismael es el fruto de la fuerza del hombre, lo que el hombre y la mujer pueden conseguir. Sin embargo, Isaac no nació como consecuencia de las fuerzas naturales. Isaac nació en virtud de una promesa divina. La diferencia es abismal, es otro mundo, estamos hablando de otra cosa. Ismael fue concebido porque Abraham y Agar se pusieron de acuerdo. Isaac fue concebido porque el Dios que había dado una promesa a Abraham la cumplió. Isaac debe su existencia no a fuerzas combinadas del hombre, sino a la gracia de Dios y su poder maravilloso entrando en acción en la vida de las personas. Ahora Pablo dice, toda esta historia de Agar y Sara, Ismael e Isaac tiene lecciones más profundas, es como una alegoría, tiene enseñanzas para quien quiera verlas. Y Pablo dice, Agar, que hace referencia al monte Sinaí, el cual está en Arabia, ¿representa qué? El antiguo pacto. Agar representa el antiguo pacto. Agar es una esclava que solo puede dar a luz esclavos. Agar representa la Jerusalén terrenal, la Jerusalén de ahora, terrenal. Sin embargo, Sara representa la Jerusalén celestial, la Jerusalén de arriba. Sara es libre y la mujer libre da a luz hijos libres. Sara es nuestra madre. Nuestra madre es la libre, dice Pablo. Nuestra madre es la libre, por tanto nosotros no somos esclavos, nosotros no somos como Ismael, nosotros somos como Isaac, nosotros somos hijos libres. A nosotros no se nos puede despedir de la casa con un trozo de pan y un odre de agua. A nosotros se nos da un lugar permanente en la casa y toda la herencia es nuestra. Para ser heredero de la promesa, y este es el argumento, para ser heredero de la promesa no basta con ser hijo de Abraham, porque Abraham tuvo 2 hijos y uno no heredó nada. Para ser heredero de la promesa hay que ser hijo de Abraham en el orden de Isaac y no del orden de Ismael. Hay que ser hijos en virtud de la promesa, no en base a la carne. Hay que nacer, como Jesús le dijo a Nicodemo, es lo mismo, del Espíritu. Hay que nacer por la intervención de Dios. Hay que nacer de lo alto, hay que nacer de arriba. Y no según las capacidades naturales. Porque lo que nace de la carne es carne. Y lo que nace del Espíritu, lo que es engendrado de lo alto, por la intervención soberana y poderosa de Dios, es espíritu y tiene vida y tiene nombre de hijo y tiene libertad y tiene un hogar y tiene una herencia. Muchos sabéis que acabo de estar en Tel Aviv. Y he visto esclavos siguiendo la falsa enseñanza del falso profeta Mohammed, y ellos lanzan piedras y queman cosas en medio de la calle
Por cierto, también lo vi. Y también he visto esclavos alargando su filastelia, orgullosos de no comer cerdo y de no pulsar el botón en Shabbat, el botón del ascensor en Shabbat. Pero bendito sea el nombre del Señor. He visto hijos de Abraham, del orden de Isaac. Y eso ha sido lo más hermoso de mi viaje. Más que el mar de Galilea y el Jordán, más que Nazaret y el Monte Carmelo. Ver los hijos de Abraham, del orden de Isaac. Algunos nacidos de un vientre judío y otros nacidos de un vientre gentil. Pero hijos de Abraham, del orden de Isaac. Hijos de la promesa, nacidos de lo alto. No son el resultado de la fuerza combinada del hombre. No es el resultado de lo que la naturaleza y el ego pueden alcanzar. Son el resultado de la intervención soberana, milagrosa e inexplicable del Dios fiel que cumple sus promesas. Y en capítulo 4, Pablo sigue diciendo, Gálatas, vosotros sois el cumplimiento. No lo dice con esas palabras, pero ese es su argumento. Vosotros sois el cumplimiento de la promesa. Vosotros sois la promesa hecha realidad. Mirad un momento en el capítulo 4, versículo 27, que dice, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Esa es la promesa. Dios lo prometió a Sara, pero luego lo prometió al pueblo por medio del profeta Isaías. Alégrate, estéril, porque no te vas a quedar estéril, porque yo traigo hijos innumerables. Vosotros sois el resultado, no de lo que los hombres pueden hacer. Vosotros sois el resultado, los Gálatas y vosotros y yo que hablo, el resultado de lo que Dios hace en respuesta a lo que Él mismo unilateralmente ha prometido. Él dijo, traeré hijos al estéril, y aquí están los hijos, por el poder y la fidelidad del Señor. Así que nosotros somos hijos como Isaac. Hijos como resultado del poder de Dios. Y pasa lo que pasaba entonces, que los hijos nacidos de la libre son perseguidos por los hijos nacidos de la esclava. Y hoy como ayer, los nacidos del Espíritu suelen ser perseguidos por las personas religiosas, legalistas, que no comprenden la gracia. Iglesia, eres hija de la promesa y entonces ya no estás bajo el yugo de la ley. Eres libre de la aplastante carga de tener que guardar la ley como un medio para obtener la justicia y la vida. La ley te dice, haz esto y vivirás. La ley exige, manda desde afuera. Pero la ley ya no regula nuestra vida. Nosotros somos libres de la maldición que pesa sobre aquellos que no guardan todas las palabras de esta ley. ¿Me seguís hasta aquí? Ahora, ¿entonces puedo hacer lo que quiera? Soy libre de la ley. Pablo dice, Cristo os ha librado para que seáis libres. No permitáis en ningún momento que se os vuelva a poner el cuello bajo el yugo. Vosotros ya sois hijos de Abraham, pero del orden de Isaac. La ley ya no es la que regula vuestras vidas. Y voy a decir algo muy arriesgado. Ni la ley ceremonial, ni la ley moral. Espero que me dé tiempo a explicarlo, porque si no me vaya a echar del pastorado. Entonces, ¿puedo hacer lo que quiero? No tener
la obligación de regular mi vida en base a mandamientos externos, ¿significa que entonces que puedo vivir de espalda a los mandamientos? No, porque eso sería convertir la libertad en libertinaje. Mira el versículo 13 de nuevo, del capítulo 5. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿Es la misma idea? Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Es decir, que no uséis la libertad como una coartada para hacer lo que os pida el cuerpo, para dar rienda suelta a vuestras pasiones pecaminosas y egoístas. Eso no es la libertad. ¿Qué es la libertad entonces? La libertad, hermano, es el deseo y la capacidad, las dos cosas, el deseo y la capacidad, el querer y el hacer, el deseo y la capacidad impartidos por el Espíritu Santo en el corazón, en el alma de la persona, para que ésta haga lo que debe hacer. Para que ésta se desempeñe, para que ésta viva de acuerdo a su nueva naturaleza y de acuerdo a los designios y a los propósitos santos y felices de Dios. Lo repito, la libertad verdadera es la impartición de parte del Espíritu de Dios, del deseo y la capacidad a la vida de una persona, de modo que es capacitado y puesto en un territorio donde puede vivir como Dios manda, como Dios espera de él y como corresponde a su nueva naturaleza. Básicamente, hermanos, en este texto está muy claro, que andar en libertad es andar en el Espíritu. Andar en libertad es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es andar en libertad. Andar en libertad es ser guiados por el Espíritu de Dios, que ejerce una influencia constante y una influencia efectiva que nos capacita para aplastar el poder del pecado en nosotros y andar en santidad, como digo. Si andáis en el Espíritu, mira el versículo... Perdón. El versículo 16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. De nuevo tengo problemas con la traducción de Reina Valera y aquí todavía estoy más seguro. Este versículo está mejor traducido de la siguiente manera. Andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. De todas maneras, luego míralo a la luz de su contexto. Ese es el argumento de Pablo. Andad en el Espíritu y como consecuencia no satisfaréis los deseos de la carne. Ese es el sentido, el tiempo del verbo que está ahí. De hecho, Pablo demuestra que es imposible hacer las dos cosas al mismo tiempo. Es imposible andar en el Espíritu y satisfacer los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el espíritu y la carne tienen deseos opuestos, objetivos completamente opuestos e irreconciliables. Es imposible porque la carne lucha contra el espíritu y el espíritu combate contra la carne. O bien se sirve a uno o se sirve al otro, pero es imposible que uno ande en el espíritu y al mismo tiempo pueda satisfacer sus pasiones egoístas. La carne desea contra el espíritu desea contra la carne. Y el antagonismo es tan irreductible que al final es imposible hacer lo que nos da la gana. Porque el espíritu se impone. El espíritu, en su combate contra la carne, nos lleva a una vida que no satisface lo que le viene en gana. ¿Se entiende eso? El espíritu combate contra los deseos y apetencias del ego. Ahora Pablo dice una cosa en el versículo 18. Dice, si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y quiero explicar esto
con cuidado. Espero poder hacerlo. Si es el Espíritu el que nos guía, ya no estamos bajo la ley. Y como he dicho antes, ni la ceremonial, ni siquiera la moral es la que regula nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hemos entrado en una nueva dinámica. La ley manda desde fuera. El decálogo, los 10 mandamientos mandan desde fuera. El Espíritu guía desde dentro. Son dos tipos de vida distintas. La ley te presenta el precepto, la orden. El Espíritu te capacita para satisfacer la demanda. La ley dice cumple y vivirás, pero el Espíritu imparte vida para que puedas cumplir. Para que las justas demandas de la ley se cumplan en nosotros, como dice Pablo a los romanos. La ley hace que el transgresor enmudezca, pero el Espíritu pone un clamor entusiasmado en el corazón del creyente que dice, Abba, Padre. La ley condena, el Espíritu levanta y sana. La ley hiere, pero el Espíritu cura. Pablo, cuando escribe a Timoteo su primera carta, y aquí es donde quiero que no os perdáis, bueno, no quiero que os perdáis en ningún momento. Es difícil, hermanos, estos conceptos, pero son para vida. Pablo, cuando escribe a Timoteo su primera carta, dice que la ley fue dada para los malos. Dice, concretamente, 1 Timoteo capítulo 1, versículos 9 y 10, dice, la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y los pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y los matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. El justo, hermano, no necesita que se le ponga el decálogo ante los ojos, ¿o sí? ¿Quién es el más justo? Dios. ¿Dios necesita los 10 mandamientos? ¿Dios vive en respuesta al decálogo? ¿La ley de Dios regula la vida de Dios? ¿Dios es santo por responder a una norma fuera de él? No. Dios es santo porque en esencia Él es santo, Él es justo, Él es bueno, Él es puro. Dios no es constreñido o impulsado por una ley o un mandamiento fuera de Él. Dios es constreñido, impulsado por su propia naturaleza, desde sus entrañas. Dios vive porque es como es. No está respondiendo a ninguna ley externa. Ahora, asimismo, el creyente ya no vive en Cristo respondiendo a demandas externas, a mandamientos fuera de nosotros. ¿No fue la promesa del Señor que escribiría la ley? ¿Dónde? En el corazón. La dinámica ha cambiado. Pero un momento, Israel, entonces debes decir que ya no debo honrar a mis padres. Debes decir que ya eso de no matarás no se aplica a mí. No, yo no estoy diciendo eso. Pero sí estoy diciendo que la dinámica ha cambiado. Ya no estamos bajo la ley. Ahora la relación es otra. Ahora el Dios santo, de quien la ley es una expresión, vive en nosotros por el Espíritu. Y ahora ya no es vivir respondiendo a mandamientos, sino vivir siendo guiados por el Espíritu, que es Dios, que vive en nosotros. Si yo pudiera injertar esa rama de nuevo en su palmera y que quedase bien, como si nunca hubiese sido arrancada,
Entonces, esa rama, después de haberse arrepentido de su locura, podría decir, no ya yo, sino la savia. La savia. Eso es lo que Pablo decía. No ya yo, sino Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Antes era por mi fuerza, era yo, era mi justicia. La justicia que era por la ley. Pero ahora no, ahora la dinámica ha cambiado. Es Cristo el que vive en mí. ¿Cómo vive Cristo en nosotros? Por el Espíritu que mora en nosotros. Y ahora, ¿qué pasa? A esto Pablo lo llama en Romanos la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. En Gálatas 6, capítulo siguiente, lo llama la ley de Cristo. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. No es una vida que responde a mandamientos externos, sino una nueva vida que es guiada por el Espíritu de Dios, de manera interna y de manera efectiva. Las obras de la carne, y estamos llegando al final, las obras de la carne son fácilmente reconocibles. Dice Pablo, adulterio, todo tipo de inmoralidad sexual, enemistades, disputas, envidias, rivalidades, rencores. Cuando el ego está en el trono, la vida está condenada a la miseria y se dirige a la ruina eterna. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. El Espíritu produce amor. No hay ninguna ley en contra de eso. ¿Has visto el versículo 23? El fruto del Espíritu, dice el versículo 22, y el versículo 23 termina diciendo, contra tales cosas no hay ley. Es decir, el Espíritu produce, cuando estamos viviendo ese tipo de vida, ¿cuáles son los resultados? ¿Qué produce el Espíritu? Produce amor. ¿Cuál es la ley que prohíbe el amor? Dime un solo mandamiento que quebrante el que vive en amor. Uno solo. Dime, una persona puede vivir en amor y quebrantar este mandamiento. Si a alguien se le ocurre una posibilidad, le regalo la mitad de mi imperio. Por eso Agustín de Hipona dijo, ama y haz lo que quieras. Ama y haz lo que quieras. El Espíritu de Dios produce alegría. ¿Qué ley se opone a eso? Dominio propio, templanza, bondad, fidelidad, lealtad, humildad. La ley no tiene nada que decir contra las personas que viven de esa manera. Sí, la ley ya no está sobre nosotros, de tal manera que nuestra vida es regulada en base a mandamientos externos. Ahora somos guiados por el Espíritu de Dios. ¿Pero qué en realidad está sucediendo? Que estamos cumpliendo toda la ley. Porque si mira el versículo... Perdón. El versículo... A ver si lo encuentro. Sí, versículo 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. ¿Qué dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que ama cumple toda la ley. Andar en libertad es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es andar en amor. Andar en amor, el que anda en amor, ha cumplido toda la ley. La ley no le puede señalar y decir, eres un transgresor. Sin embargo, los Gálatas estaban mordiéndose y comiéndose unos a otros. Por eso dice Pablo, pero si os mordéis
y os coméis unos a otros, tened cuidado, porque pronto esto no va a ser una iglesia, va a ser un campo, un valle sembrado de cadáveres descuartizados. Cuando el ego está en el trono, la vida que nosotros vivimos es egocéntrica, al punto que somos capaces de merendarnos al otro para tener energía para terminar el día. Somos capaces de tragarnos la vida del otro para llenarnos nuestra propia panza. Pero cuando el Espíritu guía, entonces somos más bien como Pablo, que estamos dispuestos a sufrir dolores de parto, no para que nuestro ministerio sea grande, sino para que Cristo sea formado en el otro. Lo vamos a dejar aquí, pero he querido plantear esto, aunque ha sido un poquito más complejo, porque la semana que viene queremos entrar en estas cuestiones de una manera más detenida, ver cómo en realidad es esta dinámica de vivir en libertad. El Espíritu produce amabilidad, amor, alegría, paciencia, dominio propio, lealtad, humildad, bondad. El que vive de esta manera, guiado por el Espíritu, jamás podrá ser acusado de transgresión. Y termina diciendo el versículo último que hemos leído. Y los cristianos ya hemos decidido el asunto. Los cristianos ya han votado contra la carne. Los cristianos ya han puesto su ego en la cruz. Los cristianos ya hemos renunciado a satisfacer nuestros deseos y nuestras pasiones. En Cristo Jesús, la circuncisión no vale nada. Pero es que tampoco vale nada no estar circuncidado. No se trata de lo que haces o de lo que dejas de hacer. En Cristo Jesús lo que vale es la fe, pero no una fe muerta, no una fe de plástico, no una fe intelectual, no una fe cerebral, no una fe de conceptos. Es una fe viva, activa, que actúa, que obra, que trabaja. La fe que obra motivada por el amor. Ponemos la planta de nuevo en su palmera, la hojita en su palmera, y eso es la fe. La fe nos liga a Cristo, nos sitúa en Cristo, y a partir de ahí empieza a fluir la savia y empieza a fluir la vida, de tal manera que la planta se revitaliza, y eso que fluye es amor. La fe que actúa motivada, impulsada, constreñida por el amor. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la libertad. Ayúdanos, Señor, a discernir cuando la mentira, cuando el error está rondando nuestra mente y nos quiere desviar de nuestra herencia, de nuestra posesión. Gracias porque tú nos has puesto en Cristo y ahí somos plenamente libres. Pero, Señor, queremos vivir en libertad. La libertad de hacer, Señor, lo que tú quieres que hagamos, Señor. La libertad de vivir en el Espíritu. La libertad, Señor, de ser guiados por ti. La libertad, Señor, de poder amar como tú amas desde la eternidad y hasta la eternidad. Señor, llénanos de estas cosas. Y a medida, Señor, que nos das más luz, danos más poder para vivir en ella.